Europa hacia la guerra. Hay que romper el partido único. Bueno, ya sabéis que cuando hablamos del partido único estamos hablando de todos esos grupos políticos que se llaman a sí mismos de izquierdas, de derecha o centro, pero que desde los años 90 en realidad no son más que matices dentro de un, vamos a decir, consenso de ese partido único que en realidad en todo lo estratégico está sometido a los intereses corporativos, ¿no? Bien, eh, es ese partido único el que está teniendo ahora posturas, posiciones, vamos a decir, de pánico, y es ahí donde aparentemente está el riesgo de avanzar hacia, o de dar el salto hacia una gran guerra, ¿no? A ver, Joffer o Hofer nos dice, el último recurso de la OTAN es crear una guerra para ver si los Estados Unidos y los anglosionistas se le agregan a esta, porque la guerra en Ucrania ya está perdida y su primer mundo desaparece. Bien, bueno, el último recurso de la OTAN. Bueno, esto es interesante porque, claro, hablamos de la OTAN, pero claro, la OTAN sin Estados Unidos no es nada. Entonces, en realidad tendríamos que hablar en este momento de los países europeos de la OTAN y esos poderes corporativos que están detrás de ellos, ¿no? Esos son efectivamente los que están en una situación de pánico y los que están haciendo todo tipo de movimientos de avance hacia la guerra, cuando hablan del incremento radical de los presupuestos de defensa, cuando están haciendo constantemente desplazamientos de tropas hacia las fronteras de Rusia y de Bielorrusia, cuando continúan armando masivamente a Ucrania, bueno, están en ese contexto, ¿no? Bueno, los movimientos políticos de golpes de Estado, eh, como en Rumanía, aparentemente en Polonia, pues se explican también en ese contexto de pánico. Pero la cuestión clave es si en el momento en el que estamos han intentado provocar una gran guerra, una guerra mundial durante los dos últimos años. Pero la cuestión clave es si en el momento en el que estamos se van a atrever. Se van a atrever. Porque aquí el fondo de la cuestión es el trumpismo, es decir, o Donald Trump, si queréis. Esa posición de evitar la guerra de Donald Trump, eso no es sincera. Porque a Trump hay que juzgarle por los hechos, no por lo que dice, ¿no? Y si efectivamente es sincera, efectivamente hay una voluntad de llegar a un acuerdo, pues esto lo que habría hecho es romper esa escalada hacia la guerra en la que llevamos estos dos años y que estaba claramente apoyada por el Partido Demócrata y por el gobierno de Biden, ¿no? Eh, quedarían, les quedaría la opción de lanzarse a la guerra con la esperanza de arrastrar a la OTAN y a Estados Unidos al final. Claro, aquí la cuestión clave es, eh, Donald Trump ahora tiene más fuerza que en el primer mandato, pero no lo controla todo. Entonces, en el contexto de que se decidan, por ejemplo, pues Reino Unido, Gran Bretaña, Alemania quizás a partir del 23 de febrero, si los cristianodemócratas, si Merz se hace con el gobierno, pues si se deciden a mandar tropas a Ucrania y bueno, comienza una guerra más o menos directa entre estos países y Rusia, pues su expectativa sería que esto acabe arrastrando a Estados Unidos. Es decir, que independientemente de que Donald Trump piense una u otra cosa, digamos, los poderes fácticos en Estados Unidos se van a mover obligando al gobierno a intervenir, ¿no? Obligando al gobierno a intervenir, eh, bueno, pues en base a que nuestros aliados están en guerra, nuestros aliados históricos como Francia o como el Reino Unido, ¿no? Bueno, yo creo que esta es la cuestión. Y en el título hemos dicho, bueno, hay que romper el partido único como la única forma de evitar ese contexto, ¿no? Bueno, ¿cómo se rompe el partido único? Bueno, de hecho, lo están rompiendo, digamos, la derecha conservadora en muchos países y es posible que desde un punto de vista electoral pues lo puedan romper en un determinado plazo. Será muy difícil que en este 23 de febrero en Alemania, pero en un determinado plazo, viendo el ascenso de estas fuerzas, pues en cualquiera de los tres países, ¿no? En Reino Unido,
en Francia o en Alemania. Pero lo que faltan son fuerzas que realmente, vamos a decir, populares, que se desmarquen del partido único en estos tres países, ¿no? Porque estas fuerzas conservadoras, pues bueno, no se sabe muy bien en qué medida pueden estar influenciadas por entornos corporativos para que, aunque han tenido posturas antibelicistas y en algunos casos se les acusa de prorrusos y tal, en los últimos años, pues puedan dar un giro en base a intereses corporativos en algún momento, ¿no? Bueno, vamos a ver, no son fuerzas del todo fiables en este sentido, ¿no? Y luego hay una confusión muy importante en algunas de estas fuerzas en Europa, porque claro, su peso electoral lo han conseguido fundamentalmente en base bueno, al antiguoquismo, al desgaste del partido único, como consecuencia del desgaste económico del liberalismo, de la crisis del atlantismo por la guerra en Ucrania y por las barbaridades del wokismo, ¿no? Que es un auténtico río de votos para cualquier grupo político que se posiciona frente a ellas, ¿no? Como lo han hecho los conservadores, pues el voto va por ahí. Ahora, las fuerzas, ya sabéis, de carácter popular, antipartido único, pues anti-wokistas, anti-atlantistas, etcétera, pues son fundamentalmente el partido Smer en el gobierno en Eslovaquia o BSV en Alemania. O sea que en el conjunto de Europa son, al menos por ahora, muy minoritarias. Y claro, precisamente por no ser fuerzas corporativas o con amistades corporativas, pues su crecimiento es complejo y, y lento. Y lento. Eh, Vamos a ver. Pero bueno, ya sabéis que nuestra idea es que en los próximos 4 años, independientemente de este avance hacia la guerra, pues va a haber una auténtica convulsión política en Europa con un choque entre tres fuerzas fundamentalmente. Las fuerzas del Partido Único, las fuerzas del populismo conservador y las fuerzas eh, de populares, antiatlantistas, vamos a decir, pero muy probablemente muy relacionados, este último grupo estará muy relacionado con el peso que vayan teniendo los países emergentes, ¿no? Que va a ser evidentemente un peso creciente y que se va a disparar a partir de la victoria rusa en Ucrania. Bien, dejarnos comentarios o preguntas y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.